Hoy vamos a continuar con esta saga sobre literatura y psicopatía, este, una iniciativa de la profesora Paula, y hoy vamos a ver el el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, ¿no? Pero, ¿qué te parece si primero nos presentamos? Yo soy el doctor Hugo Maritán, médico psiquiatra, especialista en psicopatía, y la Profesora profesora. Paula Giselle Basso, profe de lengua y literatura. Perfecto, perfecto. Es interesante porque esta tercera novela que vamos a hablar también se refiere, ¿no es cierto?, al tema de las novelas góticas, ¿no? Y dentro del área de la emperatriz Victoria, área de la reina Victoria, ¿sí? Este contexto está muy, muy importante. Cada vez que mencionamos este tipo de novelas, lo remarcamos. ¿Por qué? Porque era un contexto muy, muy represivo con respecto al tema sexual y a la expresividad, ¿no es cierto?, de emociones demasiado humanas, ¿no? Entonces, esta represión hacía que los artistas, como hacen siempre los artistas en todas las épocas, se dediquen justamente a aquellas cosas que el Estado, ¿no es cierto?, reprime, ¿no? Y esta novela está dentro de ese caso, porque Robert Louis Stevenson, que nace en 1850, ¿no?, es un pibe como, al igual que Bram Stoker, ¿no?, el Drácula, es un chico bastante enfermizo, es hijo único, ¿sí? Y está, por supuesto, sobrecuidado por la madre, amorosamente lo cuida. Y tiene una enfermedad respiratoria una enfermedad respiratoria que no saben qué es, ¿sí? Pero lo cuidan mucho, ¿no?, hasta que llega a la adolescencia, y ahí ocurren dos cosas. Primero, que se demuestra que es un Stevenson, ¿no? El autor, el escritor, es una persona que es de buen vivir, vamos a decir, y de mal vivir, porque concurren, ¿no es cierto?, todas aquellas situaciones sexuales eh, bastante peligrosas, de los cabaret y todo ese tipo de cosas. Y además se rodea de amigos peligrosos, ¿eh? Muy interesante que la persona misma, ¿no es cierto?, dice que le gustaba estar con ese tipo de personas, ¿no?, marginales, delincuentes. Y uno de sus amigos era un asesino famoso, ¿sí?, que había sido echado, dice, había sido echado de París porque había matado a una persona, y había sido echado también, ¿no es cierto?, de Londres, porque había matado esta otra persona más, y estaba en la capital, de donde nació Robert Stevenson, Edimburgo, en Escocia. Es un escocés, ¿sí? Y él decía sobre este amigo asesino, dice, bueno, que había probado muchos oficios, pero finalmente, decía, a él se dio cuenta que lo único que le gustaba era matar, ¿m? Y mientras tomaban una bebida alcohólica, ¿no? O sea que corría riesgo también él, pero así es. Bueno, y, y viajó mucho tratando de escaparse de la tuberculosis, que finalmente después se sabe que es la enfermedad respiratoria de la tuberculosis, mucho después. Viajó mucho tratando de escaparse de la tuberculosis, buscando un clima favorable para sus problemas respiratorios, ¿eh? Y así termina, ¿no es cierto?, a los países del sur, y muere de tuberculosis, ¿sí? Eh, y bueno, entonces había hecho como muy bien va a aclarar Paula, tiene dos obras, muy, muy importantes, ¿no? Una es La Isla del Tesoro, que la hace muy joven, Sí. y que le da una enorme fama porque lo hace ¿no?, como una novela por entregas, y después hace esta obra más adelante, que es El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es un escritor, es más, Borges, nuestro Borges,
lo admira, ¿no? Y lo tiene como uno de sus escritores favoritos. Dice, no hay ninguna página de Stevenson que no sea muy bien escrita, ¿no? Y además dice que le gusta, ¿no es cierto? Y es uno de sus favoritos, ¿no? Sí, así que bueno, tiene ese tipo de importancia desde el punto de vista literario. Bueno, si vos tenés algún comentario, si no empezamos con el capítulo 1. Sí, sí, arrancar diciendo para seguir tu línea del tema de Borges, ¿no? Que él siempre aclaraba que Borges tenía que Stevenson, frente a su admiración, tenía una prosa clara, precisa, ¿no? Sin tanto ornamento como le gustaba a Borges. Que después vamos también a hacer una salvedad y vamos a hacer una cita de Borges, particularmente sobre el texto. Así que arrancamos con la obra, ¿no? Que bien enmarcaste, Hugo, está dentro Sí, también de la época victoriana. exactamente, es muy importante ese hecho, ¿no? Si en una sociedad muy represiva aparecen los autores haciendo alegorías, ¿no? Haciendo metáforas, ¿no? O remarcando la hipocresía. Este es otro igual que Oscar Wilde, que remarca mucho la hipocresía. Y bueno, entonces vamos al capítulo 1. Bien, El capítulo arrancamos. 1 se llama La Puerta. Empieza maravillosamente, ¿no es cierto? Con este título, La Puerta, ¿sí? Y se refiere que hay dos amigos, ¿no? Utterson, ¿no? Que es un escribano, acá decimos escribano, es un notario, ¿no? Que es interesante porque también como buen escritor, él juega con las palabras, juega con los apellidos también, ¿no? Por ejemplo, Uther, ¿no? Sí. Utterson, Uther es articular, ¿sí? Significa articular en inglés, y en realidad es el personaje que articula toda la novela. Bien. Porque toda la novela, ¿no es cierto?, va a ser, va a ser llevada adelante por Uther, ¿no? Excepto las últimas cartas, es el que articula ese, ¿sí? Es el notario, ¿no? ¿No? Y también Uther va a marcar cómo era Utterson, ¿no? Va a marcar cómo es el hombre victoriano, cómo debía ser el hombre victoriano. Es un tipo muy atildado, muy apegado a las formas, ¿sí? Y va a ser la persona, ¿no es cierto?, que va a ser el contraste, ¿no es cierto?, después con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por otro lado, este nombre, Jekyll, también, ¿no es cierto?, es una jugarreta como hacía nuestro querido Julio Cortázar, que jugaba muchísimo con las palabras. Jekyll viene del hebreo Zev, que es el amado de Dios, y Kill, que está levemente disfrazado, que en lugar de la I latina pone Y, Kill es matar, ¿no? El amado de Dios que mata, ¿no? Sería una cosa así. Bueno, y por supuesto que hasta el mismo Stevenson en una parte menciona que Hyde también disfraza la I latina por la Y. Hyde significa el oculto, el escondido, ¿no? El que no está visible, ¿no? Sí. Y justamente estos mismos nombres van dando un poquito la clave, ¿no? Y entonces están caminando estos dos amigos en este capítulo 1, están caminando por una calle, por un barrio bastante pesado, ¿no es cierto?, de Edimburgo, ¿no? De Escocia, y le menciona, el amigo de Upperson le menciona, ¿no es cierto? Mira, esta es la puerta, aquí pasó una cosa rara, o sea, hace un tiempo, y era lo siguiente. Y también hace un chiste acá Stevenson con el tema de la hora, ¿no? Dice, eran las 3 de la mañana de una noche oscura, ¿no es cierto? Imagínense, todo con niebla, qué sé yo. Y de pronto aparece una figura, ¿no es cierto?, que llama la atención, que es bajo, ojo, atención con cómo describe, ¿no es cierto?, Enfield, el amigo de Utterson, cómo lo describe, ¿no? Una persona baja, pero a pasos muy vivos y muy vital, ¿no? Y daba la impresión de fuerza, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿no? Y usa una palabra, parecía un yogurt, ¿no?
Entonces, el Juggernaut, y recuerdan ustedes que, que Inglaterra fue colonizando a la India por muchos años, ¿sí? Y uno de los dioses, y uno de los mitos sobre los dioses de la India, decía que un dios de ellos, ¿no es cierto?, salía en procesión, como nosotros hacemos con la Virgen. Y este dios era tirado, ¿no es cierto?, por una carreta, y esa carreta se llamaba Juggernaut, ¿no? Este, y la gente que tiraba la carreta donde estaba llevando el ídolo arriba, tenía la siguiente orden: no parar bajo ninguna circunstancia, aunque sea si se aplasta algún fiel. O sea, que era una fuerza que había que darle al carromato, a pesar de que alguien se caiga bajo la rueda, no importa, no había que parar, eso era una fuerza imparable. Y entonces cuando Enfield habla sobre esta figura que viene a esa noche, ¿no es cierto?, caminando de esa forma, dice, parecía un Juggernaut, ¿no? Una fuerza imparable, decía, ¿no? Es maravilloso con los recursos que utiliza Stevenson, ¿no? Y en ese momento acierta a cruzarse una niña, una jovencita de 10 años, ¿no? Y este hombre, esto, ¿no? Vamos a decir, no es este hombre, esto, ¿no es cierto? La atropella a la chica, la aplasta y la tira al suelo, ¿sí? Y acá tenemos que hacer una pequeña anotación. La tira al suelo y él, después de eso, de haberla avasallado, dice, ¿no?, sigue tranquilamente su paso como si no hubiese pasado. Acá está oculto ya lo que se nos oculta, y que no es que la pasó y la golpeó, y no, no, no. La tiró al suelo y la niña se quedó llorando en el piso. O sea, aquí parece, ¿no es cierto?, una violación, ¿sí? Y sobre todo por la reacción después de la gente, ¿no? Claro, Dura, fuerte, y tenía una, una muy desagradable de verlo, pero en realidad no se sabía, y esta es otra cosa hermosa y maravillosa de Stevenson, dicen, era muy desagradable, impresionaba, pero no atino a decirte en qué era desagradable, ¿no? Si tenía una oreja más grande, la nariz, si estaba deformado. Sí, sí, sí que era mucho más pequeño que lo habitual de la gente de por ahí. Y entonces todos lo quieren matar, ¿sí? Porque se ha violado a esta chica. Vamos a decir, si nosotros entendemos, interpretamos, yo interpreto eso por lo menos. Si no, no se explica la agresión de la gente alrededor, que de pronto a las 3 de la mañana, en la oscuridad de Edimburgo, hay un montón de gente ahí tratando de... ¿no? Pero son chistes de Stevenson. Y cuando lo están por acercar, dice, bueno, ¿cuánto vale esto? Dice este sujeto, ¿no? ¿Mm? ¿Cuánto vale esta acción? ¿No? Y ofrece pagar, ¿no?, por el acto que ha hecho. Y sobre todo a la familia, que supuestamente la niña había salido a esa hora a buscar a un doctor, y otras cosas. Pero en realidad, fíjense que un hecho muy amoral, el tipo saca a relucir, dice, bueno, voy a pagar por esto. O sea que cometió una vejación horrible, ¿no es cierto? Pero eso se compensa con plata, ¿sí? Y la familia acepta. acepto. 100 libras, ¿sí? 100 libras, ¿eh? A ver, te violé a la hija, pero si yo te doy 100 libras, todo el mundo está contento. Y todos los hipócritas, que ahí demuestra la doble moral, Claro, aceptan esa postura. Entonces él dice, bueno, entra en esa puerta. Acuérdense que la puerta es algo en el cual uno puede entrar y puede salir, y que se maneja con el tema de la llave. Si tenés la llave, entrás y salís, ¿no? Y él tenía la llave de esa puerta y entraba. Ese también otro simbolismo maravilloso, que después lo vamos a ver en la relación de más adelante, que está esa clave, ¿no? Entra y saca 10 libras, ¿no? Y para dársela a la familia, y un cheque firmado por los otros 90 libras. Y, y después nos damos cuenta que esa firma es del doctor Jekyll, ¿sí? Ahora, no es Jekyll, dicen. Pues nosotros lo conocemos al doctor Jekyll, una persona muy buena, maravillosa, que hace el bien.
Y agarra, se vieron una chica a las 3 de la mañana acá en Edimburgo, ¿no? Claro. Pero acá otra muestra impresionante de la crítica que hace Stevenson, ¿no? Sobre la doble moral de la era victoriana. Entonces Enfield dice, bueno, dice, como eran las 3 de la mañana y el banco para cobrar el cheque habría que poner a las 10 de la mañana, entonces invitó a todos a desayunar en su casa, y van todos, incluido el violador, entre comillas, ¿no? A desayunar, ¿no es cierto?, a la casa, y lo más bien, se les acabó la agresión contra, si hay plata, no hay justicia, no hay agresión, no hay nada, ¿sí? Y efectivamente, ¿cierto? Esperan y cobran el cheque, y era exactamente el cheque que correspondía, ¿no? Era el cheque porque válido y le dan los 90 libras, ¿no? Y ahí se acabó todo el chiste. Las dos cosas que mencionamos, ¿no? Primero que este tal, que después vamos a ver que es el doctor, es el Mr. Hyde, ¿no? Es petizo, ¿no? Sí, Es fuerte pero petizo, ¿sí? No es corpulento, ¿no? Y además tiene una cosa muy vital, una fuerza muy vital imparable, Tío Carnal, ¿no? Y bueno, y ahí se establece que este tipo, ¿no es cierto?, es un tipo muy agresivo, muy violento, y resulta que tiene la firma, el aval, ¿no?, de estar el doctor Jekyll, que era una persona muy querida, ¿no? Este, y después la otra que quiero anotar, porque es muy importante para lo que estamos trabajando, tanto Paulito como yo, es el tema de que ellos dicen, no sabemos realmente qué es lo que, cómo es la forma, no te sabría decir, dice, anota él, ¿no? Anota, dice, no sabría decir, no sabría describirlo, no escribir. puedo describirlo. Sé que era desagradable, muy interesante, y porque cuando se hacen las películas, por favor, les pido que primero lean el libro, no, disfrútenlo, y después vean la película la ven todo un monstruo desastroso, como un hombre lobo, ¿no? Y nada que ver, ¿sí? Y aparte enorme, grande, no, nada que ver. Era un tipo, ¿no es cierto?, al contrario, mucho más chico de la persona común. Bueno, ese es el capítulo 1, que ahí se establecen ya las características, uno muy malo, que es Mr. Hyde, y uno que tenía muy buena reputación, que era el doctor Jekyll, ¿no? El amado por Dios que mata. Muy bien, muy bien. Que de hecho, Bueno, esto que mencionabas acerca de lo indescriptible, ¿no? Después en el capítulo 2, Utterson va directamente a conocer, ¿no? A Hyde y menciona lo mismo. Dice, realmente puedo asegurar que nunca vi una cara tan demoníaca, ¿no? Dependiendo de la traducción, en algunas dice, vi en su frente la firma de Satanás como en ningún otro rostro. Entonces nunca dejan en claro qué era lo que transmitía, cuál era, digamos, esa oscuridad que transmitía, sino que es inefable, absolutamente inefable. Y bueno, exactamente. En un momento, en un pasaje dice, cuando lo confronté, tenía esa mirada que me aterrorizó, ¿no? Y ahí sí, ahí están todos esos puntos de contacto con nuestro psicópata, ¿no? Que todos mencionan, la complementaria, los hijos. Dice, de pronto, ¿no es cierto?, hacía esa mirada, dice, que aterrorizaba, ¿no? Estamos hablando del hoy. Dice, ¿no?, esa mirada, ¿no? En cuanto a lo físico, no es que parece Mr. Pot, el de Viaje a las Estrellas con una oreja enorme. claro. No. No hay nada para describir, ¿no es cierto? La morfología, ¿no es cierto?, es semejante a una persona común. Entonces, Laurita, otra cosa más, ya que te dije, Laurita, no hay personajes femeninos, Detalle no hay importante. personajes. La mucama que observa nada más antes del crimen, ¿no es cierto? Después no hay. Exacto. No hay personajes. Él no está casado, ¿no? Y van a ver que en todas las películas aparece la esposa, Sí. aparece
Y la mujer tiene un papel importante y pregunta y pregunta, como dice el tango, ¿no? Preguntan y preguntan. Entonces, no hay personaje femenino, ¿no? Eh, digamos, sí aparecen en el tema cuando lo agarran a Mr. Hyde, puede haber hecho este acto horrible contra la niña, dicen, que las mujeres lo querían matar al tipo, eran como arpías, dice Stevenson. Pero después no se menciona a la mujer, ¿no? Después sí, la casera, la que limpia el cuarto del Hyde, está también. Y luego son todos varones victorianos, ¿no? Disfrutando de la vida de manera un poco pecaminosa, ¿no? Sí, Bueno, exactamente. Y bueno, es importante ya empezar a ver justamente la mirada también de Utterson, ¿no? Porque Utterson confronta en un momento la caligrafía, esto es interesante este dato, la caligrafía del Dr. Jekyll frente a la caligrafía de Hyde con otro personaje que justamente es estudioso, sería lo que hoy tomamos como un grafólogo, y dice, la letra es exactamente igual, salvo que una se inclina hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Y el mismo Utterson dice, es increíble a lo que puede llegar el doctor Hyde, ¿no es cierto? Escribir en el nombre, el doctor Jekyll, el nombre de Hyde, para que no se descubra. Eso de trabajar para no ver, ¿no es cierto? Utterson tenía casi todos los elementos ya para empezar a intuir quién era realmente Mr. Hyde, y sin embargo hace caso omiso a su intuición. ¿Eh? claro, Interesante. pero ahí está perfecto eso que hablas del lo que sería el grafólogo, en entendido en letra, ¿no? Como es las letras, y que establece eso. Y dice que Utterson dice, y tenía, dice, yo le dejé para que estudie la letra y me di cuenta que él se apasionó, ¿no es cierto?, para saber la letra. O sea, que la pasión por el oficio, ¿no? Por lo que uno está haciendo. Y después está la otra cosa, digamos, bastante interesante, que la inclinación hacia la izquierda de High, Ay, ¿no? Y la izquierda es la siniestra, o sea, lo siniestro, que exacto. después tiene una connotación bastante de cosa oscura, peligrosa, destructiva, ¿sí? Sí, Y si la diestra, Dexter en latín, ¿no? Dexter, la derecha, ¿no es cierto? Es más buena, ¿no es cierto? Aderson, ¿no es cierto? Se pone a investigar, ¿no sé? Va a buscar sus archivos porque es el escribano, ¿no es cierto? El notario de muchas personas ahí, de muchos personajes de la novela, ¿no? Es un tipo muy destacado y tiene todos los archivos, ¿no? De las escrituras, de todo ese tipo de bienes, todo, ¿sabe? ¿No? Y él también, a él también le delegan cosas para hacer. Por ejemplo, bueno, si yo llego a morir, vos claro, abrís esto en determinado momento. Es el delegado, el vicario, aquel que se le delega algo, ¿no? Que haga por él, el vicario. ¿Mm? Este, entonces, él va y hace el cotejo de las letras y tiene su gente que sabe de letras sobre esto y esas cosas, ¿no? Y es algo que le llama enormemente atención. Como uno de sus clientes, que es el doctor Jekyll, de pronto está relacionado con este ser despreciable, con actos horrendos, que es Hyde, ¿no? ¿Y cómo es eso? Que sale de la misma puerta. Es maravilloso, Stevenson. increíble. Que sale de la misma y que Hyde tiene la llave, ¿no? Junto con Jekyll también tiene la llave. ¿Cómo Y pues bueno, entran y salen, entran y salen? cuál es el argumento, ¿no? El argumento que piensa Utterson, esta resolución que, porque no comprende, dice, bueno, evidentemente al doctor Jekyll, Hyde debe tenerlo agarrado por un secreto, por algo malo que haya hecho en su pasado, entonces evidentemente lo está extorsionando, porque no comprende justamente cómo dos personalidades opuestas pueden complementarse y tener una relación, ¿no? Sí, pero acá también subyace el subtexto,
recontra victoriano, que ni siquiera hay tanto temor sobre este tema que ni siquiera Adelson, ¿no es cierto?, lo menciona este notario, pero él da a entender, pero ¿cómo puede ser que una persona tan buena, tan accesible, de hacer tanto bien, porque era un médico, ¿no? Jekyll, de pronto esté en relación con esta cosa tan siniestra, ¿no? Tan Claro, grosera, y por da a entender, ¿no es cierto?, un subtexto, dice, bueno, es un homosexual, este Jekyll, ¿no? Pero no lo mencionan para nada, no lo porque dice. era una palabra peligrosa y terriblemente Motivo de censura, este, segura. descalificativa, en la era victoriana, como le pasó a Oscar Wilde, ¿no? Exacto, Pero tira como esa cosita ahí, ¿no? Por algo lo apaña tanto este Jekyll, ¿no? exactamente. Y bueno, después a partir de ahí vemos que el relato comienza a acelerarse, ¿no? Y no es hasta el final que sabemos cuál es la realidad, a partir de otro personaje muy, muy importante que es el doctor Lanyon, ¿no? Amigo de Jekyll, muy amigo, pero que después, por un acaecer, por un acontecimiento, bueno, deciden no volver a verse. Y por eso, sin espolear la historia, tenemos que pensar en que toda la trama toda la trama narrativa se ve el tema, para ya entrar en los temas, el tema de la dualidad. Y el tema de la dualidad moral ya estaba en la Isla del Tesoro, ¿no? Ya es un tema recurrente en la prosa de Stevenson. Solo que en esta obra, Doctor Jekyll y Hyde, ya hay algo mucho más amplio y tiene que ver con una novela psicológica. Me gustaría hablar también de eso, de la estructura que tiene la novela y de las especies literarias que la pueden llegar a atravesar, porque son muchas, ¿no? Sí, la Algunos, verdad que tiene múltiples lecturas, ella tiene múltiples lecturas. Sí, exactamente, el doble, ¿no? El que apasiona tanto a Borges, ¿no? El tema del doble, que claro, después lo vamos a ver, ¿no es cierto? Más adelante va a ser inspiración para Oscar Wilde, ¿no es cierto? Para hacer el retrato de Dorian Gray, que hay también esa dualidad, ¿no es cierto? Entre el lindo y hermoso y buena persona versus la bestia del cuadro, ¿no? sí, el Pero tema. en esta novela, ¿no es cierto? Es una novela corta, así que anímense y léanla, porque está escrito con una maestría impresionante y donde nos va llevando despacito al tema de esta dualidad que es propia, dice Jekyll, ¿no es cierto?, del hombre, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Exactamente. Y Exacto, después también que se establece, ¿no es cierto?, un hecho difícil, duro, ¿no?, al principio. Y luego hay alguien que lo investiga, el famoso detective, ¿no? En las novelas policiales. Y lo claro. va siguiendo y lo va siguiendo. Y finalmente, en el último capítulo, como toda novela policial que se precie de tal, se da una explicación de todo lo que pasó. Ese tiene una estructura de una novela policial, ¿no? Exacto. Por eso decía que se trata, en realidad, a ver, primero que es una novela corta, con 10 capítulos, ¿no? También puede ser considerada una novela. Esa sería la estructura. Y después, no solo se la trata como una novela psicológica, novela de terror gótico, sino como un relato policial, como bien dijiste, salvo por esto de que la resolución no es realista, ¿no? Y decimos que en el policial la resolución debe ser realista. Y eso es lo que a nosotros nos da, este, digamos, la pauta de poder decir que también se trata de un relato fantástico, ¿no? Pero como decía Borges, y ahora sí voy a leer la pequeña cita de Borges, eh, esto es, él decía, el relato de Doctor Jekyll y Hyde es una novela de relato alegórico, ¿no? Pero más precisamente voy a citarlo. Dice, el relato alegórico de Doctor Jekyll y Hyde finge ser un cuento policial. No hay lector que adivine que Hyde y Jekyll son la misma persona.
el propio título nos hace postular que son dos, ¿no es cierto? Eh, Pensamos que son dos, pero no, se trata de la misma persona. Igual que en el cuento de Borges, el tema del traidor y el héroe, ¿no? En donde se habla de una sola persona, pero al leerlo pensamos que son dos. Eso Borges lo toma de Stevenson, ¿no es cierto? Para marcar esa parte dual del ser humano también en ese cuento que lo súper recomiendo. Sí, y aparte ahí menciona el queridísimo Borges, ¿no es cierto? Lo alegórico, ¿no? Con representar en algo concreto algo abstracto, ¿no? Entonces, lo más común ahí en todos los textos sobre alegoría dice, el ejemplo más común es, dice, bueno, por ejemplo, dice, la balanza, ¿no es cierto? Y una persona con una banda en los ojos sostiene una balanza y esa es la representación de la justicia, algo totalmente abstracto, pero se representa con una estatua con la balanza, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, se quiere representar con algo concreto que es Mr. Hyde, ¿sí? Algo absolutamente abstracto como es el mal, ¿no? Y por Claro. eso es alegórico, ¿no? Una cosa, algo abstracto representado en algo concreto. Y a su vez el bien, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, en esta persona mayor que es el doctor Jekyll, porque tiene 50 años, cuando uno va a leer una novela, más o menos, en algún momento lo dice Stevenson, que el doctor tiene 50 años. 50 años para 1886. El hombre, 50 años, era los atributos del personaje, que es un profesor de la facultad, un médico reconocido, y tiene afición el doctor Jekyll por la bioquímica, ¿no? Lo que nosotros seríamos un médico, pero es un bioquímico y a su vez tiene una especie de mini laboratorio donde hace experimento con drogas, ¿sí? En busca de aquella sal, que después vamos a ver un poquito más adelante para qué quiere esa sal. Sí. Y justamente es el doctor Lyon, que también es otro tipo con una tremenda experiencia química, y es la parte contrapuesta de las teorías, entonces están enfrentados teóricamente, ¿sí? Otra vez, esa dualidad, ¿no es cierto? Aquel que se aventura, se arriesga hacia pisando un poquito lo místico, y el otro que está aferrado a lo concreto, ¿no? Esto es así, punto. La ciencia es verificación y punto. Y no es un dato menor también, avanzando un poquito, en que esta pócima, ¿sí?, que descubre el doctor Jekyll, no fue, si bien él buscaba, ¿no es cierto?, separar de la mente humana la parte buena de la parte mala, cuando después más adelante vemos que él busca la droga pura, no le da resultado. Esto fue producto del azar, ya que estamos hablando del tema del avance tecnológico y de la ciencia, también ahí hay una cuestión, ¿no?, con el método científico. Azarosamente, la pócima le causa lo que le causa. Es interesante eso. Porque es muy, muy interesante porque ahí Stevenson, insisto en la maravilla de este hombre, ¿no? Tan joven, ¿no? Muere a 44 años. En decir que está bien, es maravillosa la ciencia, ¿no? Pero también en la ciencia, donde todo es estricto, verificable y se sigue la Claro, secuencia y paso, de pronto puede intervenir azar, ¿sí? claro. Y ahí nos demuestra ese poder, porque esa sal es un compuesto químico, ¿no? Esa sal que produjo el tema de la separación entre el bien y el mal en la misma persona, lo hizo porque tenía una impureza en la sustancia química desconocida. Y entonces obtura toda posibilidad de que se encontró la sal, de que divide el bien y el mal, ¿no?
No, era una impureza que no sabemos de qué se trata porque ya no se consigue más esa sal, así tal cual como estuvo hecha, y se consigue exactamente la misma sal, paradójicamente, no estamos hablando de cosas paradójicas como que parecen contradictorias, porque la misma sal de pronto no produce el mismo efecto. Fíjate que cómo vamos encontrando matices, y eso que estamos haciendo un análisis a vuelo de pájaro, esta novela que tiene menos de 200 páginas, pero es tan rica y tiene Exacto. muchos elementos, como dijiste vos al principio, psicológicos, ¿no? Y, y bueno, resulta que este señor, Mr. Hyde, es porque el doctor Jekyll había conseguido, ¿no es cierto?, separar la parte buena de la parte mala del hombre. Porque si el hombre está compuesto de lo bueno y de lo malo, ¿no? Yo mismo, dice el doctor Jekyll, siendo una persona, perdón, sí, el doctor Jekyll, siendo una persona tan adaptada, tan victoriana, a mí me gusta también, ¿no es cierto?, salir de vez en cuando por los cabarets a satisfacer mis placeres poco honorables y vergonzosos, dice él mismo, ¿no? El En mismo. la figura del bueno. Y entonces la propuesta es extraordinaria, es maravillosa. Él dice, si yo consigo separar la parte buena de la parte mala, ¿no? Entonces vamos a poder tratar este asunto y definitivamente sacar la parte mala del hombre para que disfrute siempre de ser un hombre bueno, ¿sí? Claro. Así que es extraordinariamente, es una propuesta maravillosa, ¿no? Y de esa manera, ¿no es cierto?, el hombre viviría con su conciencia tranquila porque habría separado con estas drogas lo malo de él y estaría solamente lo bueno, ¿no? Exactamente. Bueno, pero entramos ya en la carta, ¿no? El capítulo de la carta En del su doctor Jekyll confesión, al final de todo que explica todo, que estamos hablando ya de la confesión de él, ¿no? en la confesión. Pero Dice bueno, que él aún siendo un tipo bueno, tiene para reprocharse a sí mismo un montón de cosas, ¿no es cierto? Inmorales, vamos a decir ahora, ¿no? Una cosa así. O sea, bueno, entonces si separamos esas cosas, entonces, bueno, y dejamos que el hombre este, pueda combatir a su parte negativa, no se queda solamente la parte buena, ¿no? Eso da para mucho, profe. sí, la verdad que sí. Por eso es como dijiste vos, es una novela, bueno, cortita, pero demasiado rigurosa, meticulosa, minuciosa y en el desarrollo de la psicología. Sobre todo el último capítulo, la confesión de Jekyll, ya da para que hagamos otra charla. Es muy interesante Sí, como, todo un tema. O claro, sea, Mona Lisa. La hasta psiquis. hace poco, sí, Mm. hasta hace poco había una droga, estamos hablando del 2024, ¿no? Hace poco, unos 10 años, 15, apareció una droga en Estados Unidos, de estos laboratorios que hacen drogas sintéticas, ¿no es cierto?, de estimulantes sintéticas, clandestinos totalmente, que produjeron una sustancia que el que la tomaba se convertía prácticamente en un zombie y podía matar brutalmente a otro, ¿sí? El Mr. Hyde, parecía Mr. Hyde Claro. en estos años, terrible, ¿no? Y bueno, eso se combatió brutalmente y han logrado, digamos, que esa droga que transformaba a una persona aceptable en un monstruo asesino, que inclusive comía a sus víctimas, ¿no? Mm. Y eso ha parado, porque bueno, económicamente no lo comería nadie, entonces había que desaparecer. Estamos hablando de hace pocos años, estamos en el 2024. Este, era esta aparición de que está esta cosa terriblemente salvaje, digamos así, hasta las últimas consecuencias en las personas comunes, ¿no? Y entonces, bueno, entonces hablamos del capítulo, la carta, la confesión del doctor Jekyll, ¿no? Sí, ya hacemos Que él reconoce que es de una
un- familia, digamos, de muy buenos recursos económicos, que él pudo estudiar esas cosas, ¿no, Doc? claro, no tuvo ningún problema en su infancia, sino que él ya se daba cuenta desde muy joven esta, esta batalla, ¿no? En el control de los impulsos, esta batalla que tenía con la ética y la moral de la época. Ya desde joven lo reconoce, y después, bueno, siendo un científico, la búsqueda, el intento de buscar esa solución para escindir, para separar las dos personalidades. Él habla literalmente de la doble personalidad, ¿no? Después podemos pensar que uno tiene muchas, somos, a veces a lo largo del día somos muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Pero acá Stevenson ya lo describe de una manera magistral. eh, Desde ese Sí. Y después también se describe, ¿no es cierto?, a Mr. Hyde como la parte salvaje del varón, de la mujer, ¿no? sí, Que después hay un lector muy profuso, muy intenso, un lector muy intenso y a su vez escritor, que va a tomar esta parte de Stevenson y va a construir todo un elemento teórico sobre este tema. Este escritor, ¿no es cierto?, se llama Sigmund Freud, ¿no? Y cuando describe el ello, está describiendo a Mr. Hyde, ¿sí? claro, Y cuando escribe el yo, está escribiendo doctor, a la batalla que presenta, ¿no es cierto?, el doctor Jekyll para controlar a Mr. Hyde, ¿no? Controlarlo, ¿sí? claro, Y bueno, Roy ha sido un escritor brillante, ha tenido el premio Goethe, como es nuestro Cervantes acá, nuestro premio Cervantes, pero es un escritor, ¿no es cierto?, que se olvida de dejar constancia de dónde se inspiró sus sí. escrituras. Se olvida del autor. Yo pienso que más que nada se olvida que esto, en lugar de decir, yo le debo esto a Stevenson, ¿no? Le debo esto a Nietzsche, a Stevenson. No, se olvida, porque yo A pienso por el Sófocles con entusiasmo y las Edipo, ganas de seguir escribiendo, ¿no? ¿no? Que se olvidó de citar las fuentes, Claro. ¿no? Pero acá Stevenson lo da con tanta claridad al ello, lo que más adelante se va a llamar el ello, que uno dice, sí, acá está es la parte salvaje nuestra, ¿sí? Totalmente. Expresada. Y después el otro elemento que quiero otra vez marcar es que cuando él lo cuenta en la carta última, dice, cuando hice mi primera expresión de lo malo mío y se mira al espejo, ahí hace la parte alegórica, ¿no? Sí, Algo absolutamente intangible, expresada en una figura concreta, o sea, eso es la alegoría. Dice, yo vi, ¿no es cierto?, que era más bajito, sí, era más bajo, más chico, y como tenía puesta mi ropa, porque había tomado esa atención, usa la palabra metamorfosis, sí. que después lo va a usar Kafka, ¿eh? Que después lo usa Cuando Kafka, hace la otro relato. Sí, otra, claro, morfos es forma, ¿no? Meta más allá de la forma, ¿sí? Metamorfosis, más allá de la forma común. Cuando veo la metamorfosis en un espejo que él se pone, dice, me miro ahí en el espejo que yo mandé a comprar y veo que es más chico. Y entonces saca esta conclusión hermosa, ¿no? Dice, lo que pasa es que mi parte mala, mi parte salvaje, es más chica que las yo. chicas, claro. La proporción Es buenísimo. es menor la parte mala que la parte normal que él es Jekyll, ¿no es cierto? Él es alto, grandote, ¿no es cierto? Claro. Una escotilla de aquellos, ¿no? Y este era más chiquito, mucho más chico, pero recontra malo. Petizo y malo. Digamos, ¿no? Esa sutileza, no decir que la parte mala de nosotros es chica, ¿no? Es más Es más pequeño. chica. Es Claro. poderosa, pero es más chica, ¿no? Así que bueno, como ven, hay un montón de sutilezas hermosas de sacar acá, ¿no es cierto? Y bueno, entonces la última carta, ¿qué más recordás de la última carta de Jekyll?
No, ahí habla incluso, ¿no? De lo que a él, o sea, le podía llegar a suceder si se excedía en tomar la droga, ¿no? Porque recordemos que la pócima al principio causaba los efectos que correspondían, ¿no? Se transfiguraba, tenía la metamorfosis y después volvía cuando él quería, tomaba la dosis y volvía a ser el doctor Jekyll. Al tomar cada vez más, bueno, después perdió su efecto y ya no podía regresar. Y eso también se toma a veces porque habla él justo de las adicciones, del borracho, pone el ejemplo de la persona alcohólica. Entonces también lo podemos tomar como una alegoría, ¿no es cierto?, de esto de no poder parar y no poder frenar. Literalmente está en el texto esa parte también, muy Muy interesante. bueno eso. Sí, Y también. lo que decís vos está bien, es muy interesante porque dice, entonces cuando hace la primera metamorfosis, ¿no? Que aparece el doctor Hyde, lo ve, y lo ve, él se ve a sí mismo en el espejo, ¿no? Se ve en el espejo y dice, sí, es desagradable, no sé en qué, pero es más chiquito, qué sé yo, pero no me resulta desagradable en sí. Me da cierta alegría de ver la parte mala, Alegría. la parte mala. Y entonces él va a correr, pero se siente esa vitalidad, es un hombre viejo de 50 años en aquellos entonces, y se ve de pronto más joven también, más fuerte, con más impulso sexual también, dice, ¿no? Sí, claramente. Este, eso después el tema de la niña, ¿no? Que se cruza a las 3 de la mañana ahí en Edimburgo. Y después dice, y entonces dije, bueno, si, así como estoy, ¿no es cierto? Con Mr. Hyde, ¿no? Eh, a ver si puedo volver a ser el doctor Jekyll. Y toma otra vez la misma droga, ¿no es cierto? Y vuelve a aparecer el doctor Jekyll otra vez con su altura y todas las cosas. Y ahí figura otra vez el tema de la puerta. ¿No? Otra vez. Salgo como Mr. Jekyll y entro como salgo como Mr. Hyde Doctor y Jekyll entro como es el algo doctor. como Mr. Hyde. Y la llave acá es la fórmula, la sal que te permite entrar a un estado o salir al otro, ¿no? Otra vez el tema del capítulo 1 de la puerta, ¿no? Y de la llave, la importancia de la llave. Tiene la llave, dice Utterson, ¿no? Bueno, como ven, hay un montón de cosas para sacar acá, ¿no? Dice, y entonces él llega a la conclusión, ¿m? Jekyll dice, el hombre en realidad no es uno, verazmente el hombre es dos, su parte buena y su parte mala. Está conformado por estas dos posturas, lo bueno y lo malo, ¿no? No es uno solo. Exactamente. Sí, Sí. Llega a esa última conclusión y acá hay una cita, ¿no? Que dice, la mente tiene tanto un lado oscuro como un lado luminoso. He tratado de separar estas dos partes de la mente. Quería quitar el mal de mi mente y lo he logrado usando una droga, ¿no? En su confesión refiere eso. Muy, como vos dijiste anteriormente, después es llamado esto el ello, pero lo encontramos en Stevenson de una manera, una tesis maravillosa sobre la dualidad sí, sí. del ser Por humano. el ello, como dice, el olvidadizo doctor Sigmund Freud, ¿no? Olvidadizo, claro. Eh, Exactamente. Bueno, entonces, bueno, este anverso y reverso, pero nos faltó para aquellos que necesitan más estímulos para ir a comprar rápidamente este libro, que es cortito y lo pueden leer, sí, decir, pero ¿por qué se sabe esta carta? ¿Cuál es la ocasión? ¿Qué pasó con Dr. Jekyll que saben y que logran ver esta carta? ¿Quién es el que lee y mire todas estas cosas? Apperson, el notario, el escribano, que es el que articula toda la novela hasta llegar incluso a mostrar esta carta, ¿no? ¿Qué le exactamente. pasó al doctor Jekyll? ¿Lo decimos? Lo decimos. Bueno, Profe, ¿qué le pasó?
Y el doctor Jekyll, como referíamos anteriormente, bueno, necesitaba conseguir la droga pura y lo único que hacía era estar encerrado en su cuarto. Entonces su sirviente Poole desapareció 8 días, Jekyll, y se encerró, pero él veía, el sirviente escuchaba, y lo único que hacía era ir a buscar drogas, se las llevaba, y el grito desesperado del doctor Jekyll ya se había transformado en la voz de Hyde, ¿no? Entonces pide ayuda a Utterson, quien va directamente a la casa de Jekyll, ingresa, y bueno, se da cuenta que esa voz no era del doctor Jekyll. Entonces deducen que había matado a Jekyll, el Mr. Hyde. Abren bueno, la puerta del laboratorio, siempre ese traspaso de la puerta, y descubren que el Mr. Hyde era el que estaba muerto, tirado, se había suicidado, y bueno, ahí empieza otro enigma, que espero que lean el libro, pero lamentablemente nunca más volvió el doctor Jekyll, murió junto con Hyde. No se puede tener la cara de una moneda sola, tenemos que tener las dos, eso sería la Las dos conclusión. caras, una moneda son las dos caras. Eso es lo que trata de decir Stevenson. Vamos así de atribuirle a él la idea, ¿no? Pues si no vamos a estar como Freud, sin reconocer la fuente. No, por supuesto. Estamos reivindicando a Stevenson y a Ahora, su cosa. insisto, profe, que esta es una lectura muy superficial de esta novela maravillosa. Y yo pienso que a todo estudiante de psicología, e incluso también a los profesionales de psicología y de psiquiatría, esto, ¿no es cierto? Esta novela, ¿no? Es más, puede ser más enriquecedora, ¿no? Que la lectura que uno tiene como profesional de la psicología, ¿no? Más enriquecedora, aparte con una belleza literaria impresionante, ¿no? Sí, Así que creo que hemos llegado, ¿no es cierto?, a un lindo punto, ¿no? sí, O sí, sea, hermoso, lo hermoso. mandamos a leer a la gente Que y lean, le pedimos que difundan este video porque también va a ayudar a muchos, ¿no? sí, Y después este tremendo, ¿no es cierto?, este misterio de cómo está compuesta la mente, él se acerca mucho a ese asunto. Son dos cosas acá, dos elementos que se conjugan, ¿no? Y no puedes eliminar a uno sin eliminar al otro, ¿no? Es decir, acá no existen santos ni demonios. ¿Mm? Hay santos con su pequeño demonio y hay demonios con un pequeño santo. Más o menos así, ¿no? ¿Sí? La conjunción. ¿Y quién tiene la llave? ¿Quién tiene la fórmula? ¿No? ¿No? Para atenuar a uno o exacerbar al otro. Bueno, es maravillosa esta obra, insisto, ¿no? Como hicimos la vez pasada con con Bram el Stoker, es otra cosa tan precisa, tan maravillosa esa obra, ¿no? Y la de Oscar Wilde también, ¿no? hermoso. Bueno, Bueno, ¿qué dice le profesora? pedimos, sí, no, le pedimos que difundan el video, que si les gustó se suscriban al canal. Y bueno, que cualquier comentario que tengan para hacer, o pregunta o duda, lo vuelquen en la caja de comentarios, ¿sí? O vamos a poner los emails, el del doctor y el mío, para cualquier consulta. Así Y que, también, ¿no es cierto?, si ellos quieren proponer, ¿no es cierto?, analizar alguna obra que tenga esta dualidad. Acá nosotros somos dos. Está la profesora de letras y es psiquiatra. la dualidad. También hay Ahí que está. sé quién es quién acá, ¿eh? Acá no sabemos quién es quién. Este, Claro, un poco de eso que hay, tiene sí. esta dualidad, ¿no es cierto?, de la parte psicológica y la parte, ¿no es cierto?, literaria. Bueno, por mi Bueno, parte, bueno, muchísimas gracias, Hugo. Será hasta la próxima. adiós a todos.